Corrientes literarias. Aunque no es la única literatura de antes del siglo V, la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. Tiene las siguientes características. Las obras se inspiran en mitos, sus historias giran alrededor del siglo troyano o ciclo tebano. El destino es inevitable en sus historias. Destaca Edipo, quien es destinado a matar a su padre, y con todos los giros de la trama, esto llega a suceder inevitablemente. La búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo. El estilo está determinado por el tema. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne y la comedia un lenguaje coloquial. La literatura griega clásica tiene también un fin didáctico, ya que posee un afán de inculcar valores. Es racional, los dioses y personajes no se mueven casualmente ni de milagro, sino a causa de motivos o razones. Todo está sistematizado. Esta literatura es también antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas. Incluso los dioses tienen estas características, ya que se alimentan, beben e incluso tienen un mundo psicológico, tal como los humanos. El clasicismo griego se puede dividir en 4 periodos o etapas: la etapa jónica o arcaica, la etapa ática o clásica, la etapa alejandrina y la etapa latina. La literatura del periodo arcaico se caracterizó porque sus textos eran orales y en verso. Sus poemas se entonaban a los dioses. Resaltan de esta época la Ilíada y la Odisea, obras atribuidas a Homero, de quien se duda su existencia. A la discusión de si ambas obras fueron escritas por Homero se le denomina la cuestión homérica. Destaca también en esta etapa Hesíodo con los trabajos y los días y Teogonía. Además, en el género lírico encontramos a Píndaro y Safo de Lesbos, término del cual, por cierto, proviene la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Los griegos ganan y consolidan su hegemonía o poderío en Occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia Aristófanes. La obra que más conocemos de esta etapa es Edipo Rey de Sófocles. La etapa alejandrina o helenística es marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. Sobresalen Menandro y Teócrito. En la etapa latina, palabra que alude a Roma, pese a que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó a Grecia, la cultura dominante sigue siendo de Grecia. En esta etapa resalta el nombre de Virgilio, quien escribe la obra épica La Eneida por encargo del emperador Augusto, con el fin de que Roma tenga su propio ciclo troyano o su propia literatura y cultura. En la lírica se distingue a Horacio y Ovidio. La literatura griega de la antigüedad es importante porque ha influido de manera determinante en la literatura occidental y universal. El teatro griego se origina en Atenas con las fiestas promovidas por el gobernante tirano Pisístrato en la época antigua. Estas celebraciones se realizaban a manera de culto religioso al dios Dioniso o Baco, que era el dios del vino y la fertilidad. Entre todos estos cultos destaca el ditirambo como germen de la tragedia. Era una composición lírica cantada por un coro, cuyos integrantes aparecían vestidos de sátiros, que eran como machos cabríos. Es por eso que se utilizó el nombre de tragedia, que significa canto de los machos cabríos. Se le atribuye a Arión crear el ditirambo. De las representaciones surgió una en particular cuando entre el coro destacó el corifeo, que empezó a responder de forma épica o lírica al coro. A este nuevo personaje lo llamaron actor o hipócrita, que significa el que responde detrás de la máscara. Se le atribuye a Tespis haber hecho este cambio para inaugurar la tragedia. También se dice que ganó el primer concurso dramático en el 536 a.C. En el año 407 a.C. se inauguró el Teatro de Dioniso en Atenas. Su arquitectura se componía de gradas que fueron dispuestas en forma semicircular en torno de la orquesta, que era un espacio el cual se encontraba entre un edificio llamado Esquené y la primera grada.
Habían dos fiestas dionisíacas al año. En las grandes dionisíacas se representaban las tragedias y en las dionisíacas rurales o leneas se representaban las comedias. Los grandes gastos corrían por cuenta de los ciudadanos ilustres y era todo un honor. A ellos se les denominaba coregas. Aristóteles afirma en la Poética que la tragedia está llena de belleza y produce la catarsis. La catarsis es la purificación de las pasiones, ya que el pueblo tenía una purga espiritual o se desahogaba viendo a sus deidades padecer. Señala también que la comedia representa a los hombres como hombres mediocres y peores de lo que son. Las funciones giraban en derredor de una acción coral, razón por la cual se dividía en estas partes. Los cantores eran conocidos como coreautas, quienes estaban dirigidos por un corifeo o jefe de coro. Las mujeres no actuaban, por lo tanto los varones asumían roles femeninos. Se usaron máscaras, el actor utilizaba también coturnos para destacar entre el coro. Destacan en la tragedia los dramaturgos conocidos como los trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia destacan Aristófanes y Menandro. Progresivamente la tragedia fue incorporando una concepción fatalista de la vida y la importancia del héroe y del destino se vuelven fundamentales. Además se produce la imitación de la realidad o mímesis. Esta realidad se refiere más que nada a la aristocracia, ya que el héroe era siempre un noble. Edipo, rey de Tebas, intenta calmar a su pueblo pues le reclaman por una peste que causaba mortandad. Entonces manda a su cuñado Creonte hacia el oráculo de Delfos para averiguar la causa. El oráculo revela que la peste no cesará mientras no se castigue al asesino del rey anterior, Layo. Descubierta la causa, inicia las averiguaciones e interroga a Tiresias, un anciano adivino quien no quiere decirle la verdad, pero al final lo hace acusándolo a él. Edipo fue proclamado rey de Tebas porque la liberó de la monstruosa esfinge. Luego se casó con la viuda de Layo, Yocasta. ¿Por qué sería él el asesino? Progresivamente Edipo se irá acercando a la verdad. Su esposa Yocasta le revela las circunstancias en que su anterior esposo Layo encontró la muerte cuando un viajero atacó la carroza en que iba viajando con algunos acompañantes. Edipo recuerda una situación similar en la que él era este viajero. Seguidamente un mensajero viene desde Corinto para anunciarle la muerte de su padre Pólibo, pero luego le revela que Pólibo no es su padre. Edipo quiere saber más de su pasado, pero Yocasta ha deducido la verdad y se va. De esta manera se comprueba que el anuncio del oráculo hace mucho tiempo se cumplió. Se revela que Layo había atravesado los pies de su hijo Edipo con fírulas y lo había mandado a matar a un pastor, pero este se limitó a entregarlo al mensajero de Corinto, quien lo llevó al palacio real de Pólibo, donde lo criaron como su hijo y le pusieron el nombre de Edipo, que significa el de los pies hinchados. Edipo entonces se mira las cicatrices que siempre ha tenido en los pies y cuya causa ignoraba. Había matado a su padre. Al confirmar la verdad, Edipo se saca los ojos y Yocasta se ahorca con sus propias trenzas. Al infortunado rey solo le queda el destierro. La obra culmina cuando Creonte queda como rey y al cuidado de los hijos del trágico Edipo. Estas son las características de la obra. Sófocles nació en Colono, cerca de Atenas, en una familia acomodada. A los 16 años fue elegido director del coro para celebrar la victoria de Salamina. En el 468 a.C. se dio a conocer como autor trágico al vencer al gran Esquilo en el concurso teatral de las fiestas dionisíacas. Sófocles llegó a escribir hasta 123 tragedias para los festivales en los que se adjudicó 24 victorias. Se conservan en la actualidad, aparte de algunos fragmentos, tan solo 7 tragedias completas. Al igual que en la literatura clásica, las obras de Sófocles poseen intertextualidad ya que se relacionan entre sí. Entre las características de su obra podemos mencionar: aumentó a 3 el número de actores en escena. Además, profundizó en la moral y psicología de los personajes. Prefirió el drama aislado y no la trilogía.
Al igual que Esquilo, disminuyó la intervención del coro y dio mayor importancia al diálogo. Priorizó y agotó en todo lo posible la predestinación fatalista. El hombre se debate entre el poder de los dioses y la voluntad de los hombres. Ante la solemnidad y la grandiosidad se sobrepone la humanidad. Sus personajes ya no son dioses, sino hombres. Finalmente solo comentaremos que Edipo Rey es la tragedia griega más conocida y más representada hasta nuestros días. En el año 313, Constantino I decretó la libertad o legalidad en Roma a una religión clandestina. Años más tarde, el emperador Teodosio decreta que esta sea la doctrina oficial de Roma e inicia la persecución a quienes la negaran llamándoles paganos. De esta manera, esta religión, llamada cristianismo, emprende su hegemonía y poder en la Edad Media por 1000 años. Este periodo de la historia occidental se inicia hacia mediados del siglo V, cuando el Imperio Romano es destruido por las invasiones bárbaras. Concluye en el siglo XV con la caída de Constantinopla y con la invasión de América. En el medioevo pueden distinguirse dos grandes etapas. La Alta Edad Media se caracteriza por un retroceso socioeconómico y cultural. La vida social se concentra en el campo, configurándose el feudalismo, el cual consiste en la aristocracia terrateniente, los campesinos siervos y la debilidad del comercio y de la economía monetaria. En la Baja Edad Media, en cambio, se va produciendo el resurgimiento de las ciudades y del comercio. El feudalismo comienza a entrar en crisis y aparecen las primeras manifestaciones del capitalismo. En todo el transcurso de la época medieval, la Iglesia Católica fue la institución que unificó al mundo occidental. La religión jugó un papel fundamental en la vida cotidiana y en la cultura de los hombres del medioevo. La lengua que gozó de mayor prestigio en este periodo fue el latín, pero en la Baja Edad Media, en el siglo IX, comenzaron a surgir creaciones literarias orales en nuevas lenguas llamadas lenguas vulgares. Estas fueron el francés, inglés, alemán, italiano y castellano. En el siglo XII aparecieron las creaciones escritas de estas nuevas lenguas. El periodo medieval se caracteriza por una visión teocéntrica del mundo. La vida del hombre gira en torno a Dios. En la filosofía predomina la escolástica, la cual busca reconciliar la fe y la razón. La lengua internacional y erudita es el latín. En este periodo se desarrolla la hagiografía. Surgen también los trovadores, que son poetas cultos y palaciegos, cuya poesía es escrita. Aparece también el juglar. Este era un artista polifacético, es decir, era músico, bailarín, payaso, acróbata, bufón público de la época, difusor de los cantares de gesta. Podemos definir entonces a la literatura medieval como la segunda corriente literaria en la que predominan el espíritu religioso y la visión teocéntrica. El género épico se constituyó de los cantares de gesta, que eran obras de composición oral recogidas por los juglares. Estas relataban las hazañas de algún héroe o guerrero. Destaca el cantar de Roldán. En el género lírico resaltan los trovadores del sur de Francia, poetas y músicos que desarrollaron la nueva lírica amorosa en los siglos XII y XIII. Destacan también en el Trecento italiano el Dolce Stil Novo, con Guinizelli, Cavalcanti y Dante Alighieri, este último autor de la famosa Divina Comedia. En la narrativa renacentista encontramos el Decamerón, un conjunto de relatos de variada índole escritos por el italiano Giovanni Boccaccio en el siglo XIV. Es importante mencionar que a finales del medievalismo surgió la figura del poeta italiano Francesco Petrarca, padre del humanismo y precursor de la siguiente etapa llamada Renacimiento, movimientos en los cuales también suele considerarse a Dante Alighieri. Muchos autores consideran a estos escritores pre-renacentistas. Finalmente, en el medievalismo surge también la figura del caballero, representado por la famosa obra Amadís de Gaula.
15 años se dedicó Dante Alighieri a escribir una obra a la cual denominaría comedia, pues en su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz. Años más tarde, Boccaccio le suma el adjetivo divina, porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo, el reconocimiento de la Divina Comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen 3 bestias feroces que le obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio, quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al antiinfierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte, donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla del río para así llegar al primer círculo o limbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el umbral se encuentra Minos, quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el penitente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos, quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, un monstruoso perro de 3 cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores se empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia, llena de lodo, en la que se embisten y se destrozan. También se encuentran los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes, quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en 3 jirones donde padecen los violentos contra el prójimo, contra sí mismos o suicidas, y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en 10 fosas concéntricas donde padecen los fraudulentos. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en 4 fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer, quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago. Además tiene 3 cabezas. La principal muerde a Judas, quien grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en 2 rellanos, el de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El purgatorio propiamente dicho está dividido en 7 círculos o cornisas rocosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia, cuyos penitentes tienen los ojos cosidos con alambres. Le siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula, cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el séptimo círculo, que es el de la lujuria. Allí se encuentra Guido Guinizelli, célebre poeta toscano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos, Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos. El primer cielo corresponde a la luna. Allí están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, de Mercurio, se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El Sol es el cuarto planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. Es el cielo de los sabios. Aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Le sigue Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al séptimo cielo.
el de Saturno, donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El octavo lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presentan Jesús y María. En el noveno cielo o cristalino están los coros angelicales cantando el Hosana. Finalmente Dante se halla en el Empíreo, lugar donde están los espíritus bienaventurados sentados en gradas semejantes a los pétalos de una delicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo, ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente ver los tres círculos de la Santa Trinidad. La Divina Comedia pertenece al género épico y su especie es la epopeya. Está escrita en italiano toscano y se divide en un prólogo y tres partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso, que están divididos en 33 cantos cada uno. Presenta estrofas en tercetos que son endecasílabos con rima encadenada. Dante utiliza en esta obra la numerología simbólica y cabalística. Es alegórica ya que los personajes representan una idea. En esta obra la Tierra es el centro del universo. Como en la literatura medieval, este texto presenta un mundo cristiano, pero también hace crítica a los representantes de la Iglesia. Dante Alighieri nace en Florencia en 1265. A los 9 años se enamoró de una niña llamada Beatriz, quien sería la inspiración de sus rimas y la Divina Comedia. A los 21 años, Beatriz se casa con Simone de Bardi, pero fallece 4 años después. Es entonces cuando nace el germen de la Divina Comedia, pues Dante personifica a Beatriz como la pureza. Cultivó también el Dolce Stil Novo, que era un movimiento poético. Además, perteneció a los güelfos, quienes luchaban contra los gibelinos. Por situaciones políticas, es desterrado de Florencia y fallece en Rávena en 1321. Estas son sus obras. En el siglo XVI suceden una serie de eventos que permiten generar un cambio en la sociedad de Occidente. Este proceso o paso de la Edad Media a la Edad Moderna es llamado Renacimiento, pues después de la hegemonía de la religión se retoma la cultura greco-latina y con ella el interés por la ciencia y el propio ser humano. Entre estos eventos tenemos la consolidación de la invención de la imprenta moderna, realizada por Johannes Gutenberg, el descubrimiento y posterior invasión de América. También se consolida la reforma protestante que debilita a la Iglesia Católica. El Renacimiento tiene las siguientes características. Como dijimos, se produce un avance científico y tecnológico. Además, el hombre es el centro de preocupación objetiva, lo que significa un paso del teocentrismo, en el que Dios era el centro de interés, al antropocentrismo, en el que el hombre pasa a serlo. Se observa también el predominio de la razón o racionalismo como oposición al dogmatismo de la Edad Media. El Renacimiento tuvo como base filosófica al humanismo y, como dijimos, en esta época resurge el clasicismo greco-latino, es decir, se rescata el griego y latín y se retoma el pensamiento de los clásicos griegos. En su expresión literaria se puede ver una predilección por la naturaleza, además de la expresión de temas amorosos con una amada idealizada. También prima el goce de la vida terrenal sobre la vida de sufrimiento con fines celestiales. Entre los principales exponentes de la literatura renacentista podemos mencionar a Dante, Petrarca y Boccaccio como precursores. Rotterdam con su Elogio a la locura, obra en la cual se hace una ironía del cristianismo mediante la locura, estulticia o necedad. Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe describe el mundo político con sus estrategias y su moral relativa con el objeto de poseer el poder. El gran poeta español Garcilaso de la Vega, influenciado por el petrarquismo y los poetas latinos. Miguel de Cervantes, autor de la obra universal Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. Montaigne, autor y creador de los ensayos, que eran textos de análisis y opinión sobre un tema determinado haciendo uso de la razón. Rabelais, autor de Gargantúa y Pantagruel. El poeta inglés Spenser, quien al igual que Garcilaso, es influenciado por los poetas de la antigua Roma. En esta época se hace presente también el dramaturgo William Shakespeare, quien recogió la literatura tradicional y escribió Hamlet y Romeo y Julieta. Es en el Renacimiento, en la época en que el libro se masifica,
con el invento de la imprenta, lo que tiene un gran significado en la cultura. Asimismo, la ciencia empieza a avanzar con agilidad, con personajes como Bacon y el empirismo, Copérnico con su teoría heliocéntrica o Galileo Galilei enjuiciado por la Santa Inquisición. La pintura se presenta con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel con el dominio de la perspectiva y proporción en temas religiosos, naturales y humanos. En la religión sobresale Martín Lutero, quien lidera el protestantismo, movimiento que debilitaría a la Iglesia Católica, que predominaba en la Edad Media. Finalmente diremos que la literatura y la cultura renacentista gradualmente dejan de girar en torno a Dios y son más una expresión renovadora del ser humano mirando su propia realidad e individualidad. La historia ambientada en Verona empieza con una trifulca entre los integrantes de las familias enemigas Montesco y Capuleto, la cual es finalmente impedida por el príncipe, quien les advierte que no permitirá más peleas. Romeo le confiesa a su amigo Benvolio que está triste porque su amada Rosalinda no le corresponde. Por otro lado, Paris le pide al señor Capuleto la mano de su hija Julieta. Este acepta y prepara una fiesta de máscaras. Benvolio y Romeo se enteran de dicha fiesta y junto con Mercucio deciden ir para que Romeo olvide a Rosalinda. Es en esta fiesta donde Romeo conoce a Julieta y se enamora de ella a primera vista, olvidando por completo a Rosalinda. Ambos también se enteran después de conocerse de que son de las familias enemigas. Terminada la reunión, Romeo se dirige al balcón de Julieta y se entera de que ella le corresponde, pues la escucha hablar de su amor por él. Romeo entonces pide a Fray Lorenzo que los case. Este acepta, pues desea unir a las dos familias. De esta manera Romeo y Julieta se casan al día siguiente secretamente. En una plaza de Verona, los amigos de Romeo, Benvolio y Mercucio, se topan con Tebaldo, quien está molesto porque vio a Romeo en la fiesta de su familia. Así que empieza una pelea en la que muere Mercucio. Romeo mata entonces en venganza a Tebaldo y huye. Julieta se entera de la muerte de su primo Tebaldo, pero sigue amando a Romeo. El príncipe destierra entonces a Romeo, quien se encuentra escondido donde Fray Lorenzo. Este le aconseja que vaya donde su amada y luego se marche de la ciudad. Esa noche la pareja se encuentra y Romeo parte después a Mantua. La situación se agrava, pues Julieta se entera de que en 2 días deberá casarse con Paris. Julieta pide entonces consejo a Fray Lorenzo, quien le expone su plan. Bebería una pócima con la que fingiría estar muerta durante 48 horas para evitar su boda con Paris, y al despertar se encontraría con Romeo y huiría. Ella entonces, guiada por su pasión, acepta. El fray envía a un mensajero a advertirle a Romeo sobre este plan, pero este no llega a tiempo, pues Romeo se entera por otros medios de que Julieta estaba muerta. Romeo se dirige entonces a comprar un veneno y va donde su amada. En su camino se encuentra con Paris, quien lo increpa y enfrenta, y finalmente muere. Romeo finalmente ve a Julieta aparentemente muerta y se quita la vida. Julieta al despertar ve a su amado muerto y decide insertarse una daga en el pecho. Finalmente todos ven esta escena y Fray Lorenzo les explica el motivo de la tragedia. Las familias se reconcilian. Estas son las características de la obra. La historia es absurda y cargada de un amor superficial. Los adolescentes carecen de racionalidad. Repentinamente Romeo olvida a Rosalinda, conoce a Julieta, ambos se aman después de verse y se casan al día siguiente. Se retrata la tragedia que desencadenan las acciones cargadas de puro sentimiento pasional, ese amor candoroso que tropieza y deja muertos en su camino. Como vimos en el video anterior, Shakespeare no inventó esta historia. Esta proviene de la tradición griega y medieval, aunque está más directamente inspirada en un poema de Arthur Rock.
Shakespeare consigue en su obra cierta empatía hacia los amantes y les da el sentido dramáticamente trágico. Es por esto que para muchos es la historia de amor más popular y quizá la mejor tragedia escrita, aunque para la mayoría esta obra se encuentra por debajo de las tragedias mayores del autor, que son Hamlet, Otelo, Macbeth o El Rey Lear. Nos llama la atención las edades. Romeo tiene 16 y Julieta solo 13 años. Esta peculiaridad les da una pasión inocente e inusual a los personajes. Esta vulnerabilidad lleva a Julieta a entregarse al amor y al suicidio. En cuanto a su forma, podemos decir que se utiliza el lirismo a través de sonetos y rimas. Además, destacan los recursos retóricos como el oxímoron. El lenguaje va de la mano con el sentido de la narración y destacan los contrastes. A veces es solemne, otras veces intimista, o cuando hablan los criados el lenguaje cambia a coloquial. En Romeo y Julieta no se percibe una tragedia buscada o justificada, es más bien una tragedia como producto del azar o del destino. A diferencia de Hamlet o Macbeth, en esta obra la tragedia no llega por factores internos de los conflictos de los personajes, sino por factores externos. Sin duda, Romeo y Julieta es el arquetipo popular del amor apasionado y trágico. Para muchos, el amor ideal, aunque al pasar sus páginas se descubre un amor exaltado, frívolo y falaz. Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso.
Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología dentro del marco de la razón predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles u Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muchos tienen la imagen de un escritor como una persona ensimismada y bajo la luna inspirándose en un nuevo poema. Esta imagen de poeta solitario ha prevalecido hasta nuestros días a partir del romanticismo. Los románticos surgen en el siglo XVIII como un movimiento llamado Sturm und Drang en Alemania y laquismo en Inglaterra. A partir de allí se extendió y abarcó toda Europa y gran parte del mundo. Se origina como oposición ante la racionalidad del neoclasicismo, pues el romanticismo busca la expresión del sentimiento. En cambio, el neoclasicismo representaba el conocimiento racional. Así, se propone el amor por la libertad frente a la razón ordenadora, una razón que encasilla. El romanticismo ha sido uno de los movimientos más importantes de la historia del arte y la literatura. Fue impulsado mayormente por jóvenes motivados por el patriotismo, la libertad o la justicia. Es idealista, pues antepone estos ideales ante la razón o la misma realidad. La actitud moral y sentimental de los románticos los conduce a la insatisfacción ante la vida y la sociedad. Esta insatisfacción les lleva a aislarse, lo que provoca en ellos individualismo. Es por lo tanto muy subjetivo. El escritor se interesa en sí mismo o en su yo romántico. Este aislamiento le conduce a la búsqueda de la naturaleza, una naturaleza idealizada. Su individualismo y soledad hacen que el romántico prefiera lo natural antes que lo industrial o artificial, o el paisaje antes que la urbe. La imaginación del romántico provoca escapismo, pues rechaza la realidad y centra su interés en la imaginación y la sensibilidad personal.
Le permite además evadirse de la realidad y tender hacia un mundo de ensueños ideal aunque difuso. Explora nuevos escenarios como la fantasía, el misterio e incluso lo grotesco, lo horroroso o lo sangriento. Además, el romántico prefiere lo nacional y lo popular y tiene también como ideal el patriotismo. Así, la tradición popular es muchas veces su fuente de inspiración. Diremos entonces que el romanticismo tiene las siguientes características: rebeldía ante la razón, ansia de libertad y ruptura de normas convencionales, individualismo y subjetivismo, soledad y gusto por la naturaleza, imaginación y sentimiento, y valoración de lo nacional y la tradición popular. Como principales representantes de este movimiento tenemos en Francia a Víctor Hugo con sus obras Nuestra Señora de París o Los Miserables. En Inglaterra tenemos al poeta Lord Byron con su poema autobiográfico Las Peregrinaciones de Childe Harold. Resalta también Walter Scott con su novela Ivanhoe. En Estados Unidos encontramos a Edgar Allan Poe con sus narraciones extraordinarias que exploran el terror y el misterio. También sobresale Walt Whitman con su libro de poemas Hojas de Hierba. En Alemania destacan Schiller con Guillermo Tell y Goethe, uno de los más grandes románticos europeos y líder del movimiento Sturm und Drang, el cual, como vimos, dio origen al romanticismo. Fue autor de Fausto y las desventuras del joven Werther. Los argumentos de estas obras nos muestran a un escritor que no pretende cambiar la realidad con el conocimiento o con la ciencia. Su rebeldía es más bien contra esta razón ordenadora. Así, el artista evade la sociedad para ejercer su libertad. El romanticismo ha sido uno de los periodos culturales que parece haber creado nuestro concepto de literatura. El idealismo individualista e irracionalista, el ideal del arte o el arte como fe, ha dispuesto la belleza como un verdadero fin, un arte sin norma como medida. Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Auguste Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso. Ello desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo, ya que se buscaba claridad y exactitud.
Los principales representantes del realismo son Stendhal en Francia, quien inicia el realismo psicológico, su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Gustave Flaubert con sus obras Salammbô y Madame Bovary, en la que Emma se ve envuelta en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. También encontramos a Honoré de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, en cuyo interior destacan La piel de Sapa o Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También a Anton Chejov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Guy de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos a una realidad muchas veces evadida. El escritor no busca una verdad interior, sino una verdad social. En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas, con la crítica a la economía de Marx, provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología, que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido o lo tradicional. El vanguardismo es por tanto un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes, así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay por lo tanto en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista del mismo objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica.
se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado gitanjáfora. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX.